estaba en Efesios buscando otra cosa y estaba buscando en Efesios algo que no estaba en Efesios. Me encontré que realmente estaba en Gálatas, pero bueno, el asunto es que estaba en Efesios. Y leyendo me encontré con este versículo que yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado, que usted va leyendo y es algo que pues, usted ha leído un montón de veces, porque usted ha leído la Biblia ya en muchas ocasiones y entonces de pronto, ¡pap!, te enganchaste, te quedaste en caja en un pasaje y dije, vamos a desarrollar esto. Pablo está hablando de su ministerio a los gentiles en el capítulo 3. Y en el verso 8 dice, a mí, cuando habla de la revelación que Dios le dio, dijo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas, perdón, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y quiero que veamos un poquito esa expresión de Pablo para poder entender esa expresión de Pablo del ser menos que el más pequeño de todos los santos, tenemos que entrar en el contexto de saber quién era Pablo. Su nombre era Saulo, Saulo era su nombre hebreo, y Saulo significa pedido, ¿okay? Algo que ha sido pedido, solicitado, deseado, anhelado. Así que en el Israel antiguo y también en muchas culturas se ponen a los hijos nombres que conllevan un significado, y con ese significado pues lo que quieren es de cierta manera poner sobre esa persona un sello que acompañe la personalidad. Es una etiqueta, ¿ok? Así que recuerde que, pues, ¿quién le pone el nombre de Saulo? Pues sus papás. Así que para los papás de Saulo, esto fue un hijo pedido. ¿Cuál fue la historia? No sabemos. No sabemos si es que la mamá de Saulo o el papá de Saulo tenían problemas de infertilidad y aquí Saulo nació como un milagro. Desconocemos, ¿okay? Pero la realidad es que Saulo llega al mundo y se le imprime en su identidad la idea de haber sido pedido. ¿Ok? Y en el latín, el nombre posterior que vemos que Pablo acuña, lo que significa es pequeño. Pequeño, ¿ok? Por esa razón, Pablo Mármol era chiquito. ¿Okay? Entonces, a pesar de que, pues sí. El asunto es que todos entendieron, ¿ok? Sí. Entonces, probablemente Pablo prefería usar su nombre de Saulo en hebreo, primero porque él era judío, segundo porque ese nombre, Saulo, tenía una connotación positiva. Esto fue un bebé pedido, suplicado, deseado, anhelado, tú sabes. Este fue el mama's boy. Y, sin embargo, en latín, que era la lengua romana, su nombre
Pablo, pues no tenía, tú sabes, no tenía un significado que alguien quisiera cargar. Por lo tanto, él, a pesar de ser ciudadano romano por nacimiento, él usaba el nombre de Saulo. Y Saulo nació en la ciudad romana de Tarso, por eso es que se habla de Saulo de Tarso. Y esto explica la familiaridad, la conexión que él tenía con la cultura greco-romana. Y esta ciudad, Tarso, era una ciudad grande, era una ciudad culta, era una ciudad donde había mucho recurso material y su ciudadanía romana era por nacimiento, cosa que para él era motivo de orgullo. Nosotros podemos decir, ¿verdad? Tratando de entender un poco el contexto cultural de Pablo con la cultura nuestra, nosotros podemos decir que Pablo era un guaynabito. Sí. O sea, Pablo era un guaynabito. Un chamaco que nació en la mejor de las situaciones que alguien podía tener en ese momento, ¿ok? Y que esa situación privilegiada le resultaba motivo de orgullo. O sea, porque lo que hace que una persona sea un guaynabito no es que sea de Guaynabo, es que tenga una sensación de orgullo y de superioridad porque es de Guaynabo, ¿ok? Se hago la aclaración porque aquí hay gente que son de Guaynabo, pero no por eso son guaynabitos. Para ser guaynabito usted tiene que tener otras características. ¿Okay? Y a mí se ve el agua y la luz, pero ellos casi todos tienen placas solares y tienen plantas eléctricas, plantas diésel. Exacto. Entonces, sí. Sí, porque lo que pasa es que como tienen Tesla, pues necesitan tener placas solares para cuando se les va la luz poder cargar el carro. Nosotros seguimos yendo con un candungo al garaje de gasolina, a echarle gasolina al carro y a buscar gasolina para la planta. ¿Okay? Entonces, mire, en Hechos 16, versos 37 al 39. Pablo dice, después, bueno, aquí pues Pablo fue preso, fue encarcelado en Filipo, y entonces después que le dan una tunda, lo sueltan, y entonces cuando lo sueltan, Pablo les dice, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Pues cuando se dieron cuenta de que metieron las patas, porque los habían azotado creyendo que eran judíos. Entonces no sabían que estaban dándole a un ciudadano romano. Porque Pablo, cuando llegaron los de ICE a llevárselo, él no sacó el pasaporte. Él dejó que se lo llevaran arrestado. Él permitió el proceso. Él se llevó la pela y después fue que dijo, oye, ven acá, ¿y ustedes pueden hacerle esto a un ciudadano romano? Ay, nosotros no sabíamos que tú eras un ciudadano romano. ¿Ok? Y entonces, él dice, y ahora nos echan encubiertamente, pero cuando se dieron cuenta, dijeron, pues, está bien, pues se pueden ir. Y Pablo le dice, no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, los que nos metieron aquí y los que nos dieron la pela, ahora que vengan ellos y nos saquen. ¿Ok? Entonces, en esa expresión, hay una expresión de
orgullo, por entenderse superior a los que no son romanos, a los que no son ciudadanos romanos. Y entonces tú dices, pero ven acá, pero si tú sabías desde el principio que yo, tan pronto me venían a azotar, ahí yo hubiera sacado la visa. Y para, que yo hablo español y el inglés mío es malo, pero yo soy ciudadana americana. Sí, ¿ok? Pero Pablo esperó a que pasara todo el proceso. Y estuvo dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio. Pero entonces después yo asumo que en su malestar, oye, tenía que estar bien estropeado. Y en su malestar y en su coraje, y dijo, no. Ahora no me van a decir, mira, perdón, ups, nos equivocamos, vete tranquilito. No. Ahora me van a dar cara porque yo soy ciudadano romano. Y él, tú sabes, sacó el pedigrí. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, Pablo lo que quería era ver eso. Pablo quería que los magistrados vinieran, mira chico, perdón. Él lo que quería era bajar a los magistrados por debajo de él, ¿ok? Él lo que quería era humillarlos, él quería darse el gusto de humillar a los magistrados. Si eso fue algo de Dios o fue una carnalidad de él, yo no sé. Oye, pero darse el gusto de humillar a los magistrados, hay que tener muchas ganas de darse ese gusto porque primero te dejaste azotar, ¿ok? Y yo no hubiera hecho eso. ¿Okay? Pero además de sus raíces grecorromanas, Saulo tenía una fuerte influencia y orgullo por el fariseísmo y el judaísmo de su época. Porque Pablo era, digamos, excelso en ambos bandos, entre los romanos y entre los judíos. ¿Ok? Y vamos a ver algunos pasajes para que usted pueda ver lo que Pablo habla de sí mismo. En Filipenses 3, versos del 4 al 6. Él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo tengo todos estos atributos. Yo tengo todas estas certificaciones profesionales. Y eso me acredita en cuanto a la carne. ¿Ok? Cuando uno va a hacer peritaje en corte, pues uno hace procesos de evaluación y qué sé yo, uno hace informes, los envía al tribunal. Y entonces, cuando ya se van a dar las vistas del caso que sea, si son demandas, si son lo que sea, entonces lo primero que te piden es el resumen. Te piden un resumen. Así que tú envías el resumen y después, antes de empezar el proceso judicial que se esté viendo, entonces te citan a una vista en donde se va a certificar el peritaje. ¿Ok? Y esas vistas, dependiendo del tipo de caso que sea, pueden ser bien largas. La vista para certificar un peritaje, la más larga que yo he tenido, ha sido de 5 horas, sin ni siquiera ir al baño. ¿Ok?
con ambas partes, la parte que quiere usarme como perito y la parte que no quiere que yo sea perito, ¿ok? Haciendo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, pero preguntas a nivel de que en un momento dado tú hasta te sientes que el acusado eres tú. Cabrón, ¿ok? Porque por un lado buscan acreditar tu conocimiento para poder decir lo que el testimonio pericial que haya que decir en corte, pero por otro lado buscan desacreditarte y decir, no, esta persona no puede ser la persona que dé su peritaje porque no tiene la experiencia, porque no sabe lo que está haciendo, porque no es suficientemente experto en el tema que se pretende discutir en corte, ¿ok? Así que ahí usted tiene que sacar toda su historia profesional para que a usted lo acrediten. Y entonces eso es lo que Pablo hace ahí. Pablo saca toda su historia, él sacó el resumen completo. Los profesionales solemos tener diferentes resúmenes dependiendo de para qué lo necesitamos, porque hay cosas que tú has hecho en la vida que si las presentas, por ejemplo, en esta solicitud de empleo, pues eso lo van a usar para decirte que no. Para decirte no, tú estás sobrecualificado, o para decirte no, tú no tienes tal o cual experiencia, ¿ok? Así que Pablo, los profesionales solemos tener varios resúmenes, algunos que son de una página y algunos que son de 10 páginas. Pablo sacó el de 10 páginas. Pablo sacó el largo. Y dijo, yo tengo de qué gloriarme en la carne. Yo estoy en el top, ¿ok? Yo estoy en la cima de lo que es el desarrollo de un ministro, de un líder religioso en mi época, ¿ok? En Hechos 22, del 2 al 3, dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, que era un maestro judío excelente, o sea, de mucha reputación, y estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y en Gálatas 1:4, perdón, 1:14, discúlpeme. 1:14 dice, y en el judaísmo, esta expresión le quedó bien guillúa, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Ok? O sea, yo era el mejor. Yo estaba por encima de todo el mundo. ¿Ok? Ese era Pablo. Quiero que persigan ese contexto, porque hace un minuto Kimberly leyó en la historia de Mefiboset, y Mefiboset cuando se presenta a David dice que él era un perro muerto. Pero cuando usted mira a Mefiboset en el contexto, Mefiboset está delante del rey que prevalece luego de que el rey anterior, su pariente, hubiera tratado de matar a David. Y la expresión de Mefiboset, de yo soy un perro muerto, puede parecer muy humilde.
Yo no estoy diciendo que no lo sea. Puede parecer muy humilde, pero la realidad es que es la expresión de una persona que se cree que le van a picar la cabeza. Y que se está humillando y que está pidiendo clemencia. Está asustado. De hecho, David le dice, no te asustes, no temas. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que Saúl había tratado de matar a David por años y ahora David es el rey y tú eres familia del que lo quería matar. y entonces el rey te manda a buscar. Pues, ¿qué tú puedes pensar? David quiere erradicar a todos los parientes de Saúl. Y entonces él viene bien bajito, un hombre que era incapacitado, un hombre que no tenía poder, ni riquezas, ni posiciones sociales. Y en ese contexto él dice, mira, mano, yo soy un perro muerto. Pues si ya estoy muerto, ¿para qué me vas a matar? ¿Ok? Y luce una expresión de mucha humildad, pero en realidad la expresión de Mefiboset era la expresión de una persona que está suplicando por su vida. ¿Okay? Pero las expresiones de Saulo, con respecto a él, en su contexto, nos dejaban saber que Pablo era élite. ¿Ok? Vamos a Hechos 9. En el capítulo 9 de Hechos, aquí tenemos la conversión de Saulo. Y la vamos a dividir en tres partes. Primero, la parte del encuentro con Jesús, del verso 1 al verso 5. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este es el evento y el contexto del encuentro de Saulo con Jesús. Él va rabiando por ahí a buscar más personas que estuvieran siguiendo el camino de Jesús. Y en ese proceso y en ese camino, él nos deja saber que, o sea, el libro de los Hechos nos deja saber que Pablo ya se estaba dedicando a esto. Esto era una gestión, una gestión personal, pero tal vez él lo veía como un llamado. Él entendía que lo que estaba haciendo era, que correspondía, ¿verdad?, a la fidelidad al judaísmo. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. 2 capítulos antes, él está consintiendo con la muerte de Esteban, en el capítulo 7. Y aunque no parece que él haya tirado ninguna piedra, pues él estaba allí, consentía. Exacto. Él estaba de asistente de los verdugos. Sigue diciendo el pasaje. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz sin ver a nadie. Y entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que
Llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, Saulo, cuando escucha esa voz y cae a tierra, lo primero que hace es que lo reconoce como Señor. Él no sabe ni con quién estaba hablando. Él no sabe ni con quién estaba hablando, pero de inmediato, cuando él cae a tierra y escucha que se le llama por su nombre hebreo, Saulo, Saulo, ¿okay? Pedido, pedido, ¿por qué me persigue? Y él lo que le contesta es que, ¿quién eres? Señor. Así que ahí Saulo no sabe ni siquiera con quién está hablando, porque, oye, le está preguntando quién eres. No sabe ni siquiera con quién está hablando, pero reconoce que con quien él está hablando es más grande que él. ¿Okay? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Okay. Yo creo que Saulo pensó que estaba en problemas. ¿Sí? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y entonces él, temblando y temeroso, igual que Mefiboset, asustado. Ahora sí que me fastidié. Le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Qué quieres que yo haga? Se pone a sus órdenes. Lo está reconociendo como Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces ahí Jesús le da las instrucciones de que vaya a la ciudad. Y del verso 10 al 16 es que tiene el encuentro con Ananías. Verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, lo que él está diciendo es, Señor, pero lo que pasa es que si yo voy, pues este tipo me va a arrestar. ¿Okay? Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces, pues obviamente Ananías va y habla con Pablo y caen las escamas de los ojos y vuelve a ver y vuelve a comer. Y entonces, este Saulo, esta es la experiencia que entonces él tiene con el Señor, con conocer a Jesús. Y él se fue inmediatamente, predicó en Damasco. Recuerden que ahora el próximo estudio que vamos a empezar cuando terminemos Marcos es el libro de los Hechos, así que todas estas cosas las vamos a ver con detalle. Y el libro de los Hechos es tan largo que yo creo que vamos a estar 2 años ahí. En verdad, exacto. Pero bueno, si Cristo no viene antes, pues terminamos el estudio. Así que él predicó en Damasco inmediatamente. Los judíos decidieron entonces matarlo, huye a Jerusalén, luego se va a Arabia por 3 años y entonces en el capítulo 13 de Hechos, del 4 al 6, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia
Y de allí navegaron a Chipre, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, bla, bla, sigue explicando eso. Y vamos al 6. Ok. Voy a leer hasta el 12. Llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo. ¿A quién estaba llamando? A Saulo. O sea, todavía este hombre, en este punto, todavía él es Saulo. ¿Ok? Que también es Pablo. Entonces, ahora por primera vez, Lucas en este relato habla de Saulo y hace la distinción. ¿Por qué no hizo la distinción en el capítulo 9 con la conversión de Saulo? Yo no sé, la Biblia no dice, ¿ok? Yo les voy a mencionar mi tesis más adelante, pero tampoco la escribo en piedra. Y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ellos están predicándole al procónsul, Saulo y Bernabé, y entonces Elimas el mago estaba saboteando la predicación, ¿ok? Y entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, sin pena: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y entonces es aquí donde por primera vez nosotros vemos que este Saulo también se llama Pablo. Recuerda que para nosotros es como, pues qué sé yo, nosotros que tenemos en nuestra cultura acostumbramos a usar doble nombre, ¿ok? Porque tenemos dos nombres en nuestro nombre, o tenemos nombre y apodo, ¿ok? Pues qué sé yo, usted habla de María de los Ángeles, que también es Angie. Pues entonces, nosotros en nuestra cultura estamos acostumbrados a ese cambio de nombre sin ninguna razón particular, ¿ok? Pero en la historia de este Saulo, que teniendo la posibilidad de utilizar cualquiera de los dos nombres, pero uno de los nombres era cachendoso y el otro nombre era un bajón, él se convierte, él sigue llamándose Saulo, él sigue siendo reconocido como Saulo. En el capítulo 13, cuando ellos están al principio, que están en Antioquía y están orando y están los profetas y está la plana mayor, el Espíritu dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Todavía este hombre es Saulo. Todavía este hombre sigue siendo Saulo. Y es entonces en Chipre, en la predicación que se da frente al procónsul, donde él echa un juicio de maldición sobre el mago para que se quedara ciego por su maldad. Y mire qué casualidad, ¿qué fue lo que pasó con
con este señor falso profeta judío llamado Bar Jesús, mago. ¿Cuál fue el castigo? Se quedó ciego. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo, con Saulo cuando se encontró con Jesús? Se quedó ciego. ¿Ok? Se quedó ciego. Se quedó ciego cuando era incrédulo. ¿Ok? Se quedó ciego cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Se quedó ciego cuando estaba obstruyendo la obra de Dios, la obra de Cristo por medio del Espíritu para que la gente conociera la salvación. ¿Okay? Y yo especulo, la Biblia no lo dice, pero yo especulo que este evento probablemente hizo que Pablo se identificara de alguna manera con este mago, falso profeta, hijo del diablo, y hizo una sentencia sobre él. Y luego que este tipo se quedó ciego, probablemente Pablo dijo, esto fue lo que me pasó a mí. Y yo estaba haciendo básicamente lo mismo que estaba haciendo él. Porque lo que Pablo estaba haciendo no era distinto a lo que estaba haciendo este tipo. Y yo tengo la impresión, y vuelvo y les digo, esto es una opinión mía, la Biblia no lo dice, pero yo tengo la impresión de que este evento impactó a Saulo de una manera personal y Saulo se dio cuenta de que él no era distinto ni mayor que Bar Jesús, que él era tan malo, tan impío, tan hijo del diablo, como ese sujeto, y que todo lo que él podía tener en ese momento, después del día de su encuentro con Jesús, era por pura gracia. Nada de lo que había en el pedigrí de Pablo anteriormente le servía. Nada servía para nada. Todo lo que él podía hacer en ese momento en la iglesia, siendo escogido por el Espíritu para ir a hacer viajes misioneros y ya siendo líder en pocos años en la iglesia de su época. ¿Sabes qué? Nada de eso tiene que ver con que tus papás te hayan pedido para que tú nacieras y fuiste recibido con mucho amor y te quisieron un montón y te criaron en los mejores colegios, te educaron a los pies de Gamaliel, tú sabes. Y tú eras romano, pero también eras fariseo y eras, tú sabes, élite en todas partes. Nada de eso sirve de nada. Tú eras un hijo del diablo igualito que el mago este. Y estabas haciendo lo mismo que el mago hacía. Oh. Oye, y estaba saboteando la predicación al procónsul. Y en el verso 12 dice, y entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió una manifestación de poder por la palabra de Saulo, porque él cogió y señaló al mago y le dijo, tú eres un hijo del diablo y ahora te vas a quedar ciego. Y se quedó ciego, de verdad. Hubo manifestación de poder a través de Saulo. Pero Saulo no se sintió que, ¿viste qué siervo poderoso yo soy? ¿Viste qué siervo? Fluye poder. Tengan cuidado conmigo. No.
algo pasó ahí. Que después que Saulo sentenció y castigó a este falso profeta, y el Espíritu lo usó y se manifestó poder, y el Espíritu respaldó esa palabra de juicio sobre ese falso profeta, y en efecto se quedó ciego. Oye, no fue que se quedó mudo, no fue que se cayó muerto, mira qué casualidad que fue que se quedó ciego. ¿Ok? Y entonces, el procónsul se maravilló de la doctrina del Señor. Y mira lo que pasa en el verso 13. Y habiendo zarpado de Pafos, donde ocurrió eso, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia y bla, bla, bla. A partir del capítulo 13, verso 13 del libro de los Hechos, ya Pablo no vuelve a llamarse Saulo. Se llama Pablo, que significa pequeño. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí que él se dio cuenta de que no era grande. Él se dio cuenta de que era pequeño, chiquitito. ¿Ok? Actually, él era bajito de estatura. Y en ese momento, ese es el momento del cambio de nombre. Nadie se lo cambió. Pablo se cambió el nombre él mismo. ¿Ok? Distinto, por ejemplo, al caso de Pedro. Pedro se llamaba Simón y Jesús le cambió el nombre. Y Jesús le dijo, pues ya no vas a ser más Simón, ahora vas a ser Pedro, que significa piedra. ¿Ok? Pero a Saulo nadie le cambió el nombre, se lo cambió él solito. ¿Ok? Él dijo, ¿sabes qué? Bueno, yo soy una pulga, de verdad. Sí, yo soy chiquitito. ¿Ok? Y entonces, vamos a Efesios de nuevo, a Efesios 3. Vamos a ver del verso 1 al 8. Ahorita vimos solamente el verso 8, pero vamos ahora a ver ese contexto. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, porque recuerde que ya para este tiempo, pues ya él se llamaba Pablo. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de comunicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, por encima de cualquier otro apóstol, cuán cercano hubieran estado de Jesús, Pablo recibe unas revelaciones que los demás apóstoles no recibieron. Mire qué interesante. Porque había que tener los ojos abiertos por el Espíritu para, siendo judío, reconocer que Cristo era el Mesías que estábamos esperando. ¿Okay? Por eso es que todavía
2000 años después, hay judíos que siguen esperando al Mesías porque no han sido abiertos sus ojos para entender que el Mesías ya vino. ¿Ok? Así que ahí hay una revelación. No estoy diciendo que no, ahí hay una revelación importante. Pero la revelación que le fue dada a Pablo es todavía mayor que esa. Porque la revelación que le ha sido dada a Pablo es, pero Cristo no es el Mesías para los judíos. Cristo es el Mesías para todo el mundo. También para los gentiles. Y nadie tiene que hacerse judío para recibir esta gracia. Nadie se tiene que judaizar. Y entonces esa es la revelación que Pablo trae a los apóstoles, y ¿verdad? Hubo unos procesos de ellos tener sus discusiones teológicas y qué sé yo, y que por fin en el concilio de Jerusalén pues llegan a un acuerdo y dicen, mira, pues está bien, está todo arreglado, los gentiles pueden recibir el evangelio y no se tienen que judaizar. ¿Ok? Y entonces, Pablo explicando aquí la revelación exclusiva que Dios por el Espíritu le dio a él. Ahora Pablo suena en un tono bien distinto, porque ahora no se ampara en todo su pedigrí, se ampara únicamente en que Dios lo hizo ministro por el don de la gracia de Dios que le fue dada según la operación de su poder. Esto fue porque Dios le dio la gana. Esto es por el poder de Dios, no tiene nada que ver conmigo. No fue que él quiso escogerme a mí porque yo era fariseo de fariseos y hebreo de hebreos y ciudadano romano y en cuanto a la ley fariseo. No tiene nada que ver con eso. Pues la única razón por la que Pablo recibe esta revelación y este ministerio a los gentiles es por la gracia de Dios, fue porque Dios quiso. Y el mensaje de Ananías no es un mensaje de todas las cosas grandes que Dios va a hacer contigo. ¿Ok? Estos mensajes que le andan dando a la gente todo el tiempo de, tú sabes, tú vas a ser un siervo poderoso y Dios te va a usar con... No. El mensaje a Pablo era, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, ve allí, le dice el Espíritu a Ananías, ve allí, ora por Saulo y dile que él es un instrumento escogido mío y dile además que se lo van a fregar. Amado, de verdad, nosotros como iglesia estamos bien equivocados. De verdad. Estas ceremonias que se hacen en las iglesias, haciendo estos ordenamientos ministeriales con tanta pompa y con tanta cosa. Amado, eso nosotros no lo vemos en las Escrituras. Eso no está en la Biblia. Y entonces, vamos a escuchar a este Pablo, después que se lo fregaron 20 veces. En 2 de Corintios 12. Del 1 al 9. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. De verdad, mira, de verdad no me conviene. No me conviene. No me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, él está hablando de él mismo, y se despega de él. Se disocia de él. Y habla de él como si fuera otra persona. De hecho, ya tenía otro nombre, ¿ok?
ahora él va a hablar de Saulo, pero ahora él es Pablo. ¿Okay? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y él está diciendo, tú sabes, es una experiencia sobrenatural, ¿ok? De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. O sea, me voy a exaltar en el privilegio de haber tenido este conocimiento de Cristo y esta experiencia con Él, ¿ok? Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, mira, no te creas que yo soy la gran cosa, es lo que le está diciendo. Que nadie piense de mí más de lo que ven de mí. ¿Y qué es lo que estaban viendo de él? Un viejito chiquito, un chaparrito, ¿ok? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque el tipo era guillú. ¿Okay? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Eso es a pescosar. Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque el Señor sabía que estaba escogiendo para hacer su obra, sabía que estaba escogiendo un hombre imperfecto y un hombre que tenía un defecto de carácter que era severo. Era un hombre altivo, era un hombre orgulloso, era un hombre arrogante, era un hombre soberbio. Y Dios dice, bueno, yo lo voy a usar como quiera, pero me voy a encargar de tener siempre, o sea, el Señor siempre lo tuvo agarrado por el pescuezo, estranguladito, tú sabes, estranguladito, exacto. Y yo me imagino que a lo mejor Pablo le decía, mira Señor, si me resuelves esto, que no sabemos si era una enfermedad física, la teología tiende más a eso, que probablemente era una enfermedad física. Y yo me lo imagino a él negociando con el Señor, mira Señor, si me sanas esto, entonces sí que yo voy a poder predicar a más sitios y voy a ser ministro con más poder y una cosa más brutal. Y cada vez que él le pedía, dice que se lo pidió 3 veces. Yo no sé qué fue lo que pasó en la tercera, que dijo, ok, pues está bien, más nada. Porque se lo pidió 3 veces y las 3 veces la respuesta fue no. No, lo que me estás pidiendo no te lo voy a dar. Bástate mi gracia. Tienes que entender que en ti no hay nada, nada que sirva ni que valga para que yo te mire y te use. Es todo el poder de Dios en tu debilidad. En tu debilidad. Y en 1 Corintios 15, 7 al 9. Entonces Pablo dice, después apareció, está hablando de la resurrección, y dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esa expresión es la que a mí me hace pensar que él se identificó con Bar Jesús en aquel evento frente al procónsul y él dijo, oh, espérate,
Si es que yo soy igual, tú sabes, yo soy igual que este tipo. Yo soy igual que el peor de los pecadores. Oh, ¿ok? Y nosotros vivimos en una iglesia que habla tanto de la autoestima. ¿Cuántas veces usted ve por las redes anunciados talleres de autoestima en las iglesias? Mira lo que dice Pablo en Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en Filipenses 2, del 3 al 8. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esas competencias que hay en la iglesia de ver quién es el que es más poderoso y más usado por Dios. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, para mí, todo el mundo tiene que ser más grande que yo. Eso lo dice ahí, eso yo no me lo inventé. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué el Pablo nos pide que hagamos esto? Porque eso fue lo que hizo Jesús. ¿Okay? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, se humilló él a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ok? Por lo tanto, como las cosas del reino de Dios son tan distintas a las cosas de nuestro reino humano, amados, de verdad, nuestra grandeza no consiste en que te sientas superior a los demás, ni que desarrolles una gran autoestima. ¿Okay? Nuestra grandeza consiste en que seamos humildes. Termino con Colosenses 3. Versos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que el llamado del Señor a nosotros cuando nos convertimos es a ser pequeños, hermano, es a ser pequeños. Juan el Bautista lo tenía claro. Yo tengo que menguar para que Él crezca. Yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y lamentablemente nosotros en la iglesia tenemos una cultura de que de pronto el Señor nos saca del basurero en donde estábamos y nos limpia. Y cuando nos vemos, tú sabes, cuán elegantes Dios nos ha puesto, nos creemos que somos algo que de verdad no somos. Y Pablo no dijo que él era menos. Pablo no dijo que él era el más pequeño de todos los santos. Pablo dijo que él era menos que el más pequeño. Menos que el más pequeño de todos
los santos. Y yo le pido a Dios que todos salgamos hoy de aquí con esa actitud. Señor Jesús, Padre, no queremos ser grandes, queremos que tú seas grande. No queremos ser una cosa que llena los ojos de la gente. Queremos que tú llenes los ojos de la gente. Queremos ser menos que el más pequeño de todos los santos, Señor. Queremos ser humildes, queremos ser mansos, queremos servir. Queremos estimar a cada uno como superior a nosotros mismos. Porque queremos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No queremos parecernos a los grandes líderes cristianos que llenan las redes o que llenan los medios de comunicación. Queremos parecernos a Cristo. Queremos anhelar ser cada vez más como tú. Queremos menguar, Señor. Queremos menguar para que tú crezcas. Señor, si en este momento en nuestro corazón identificamos esas raíces de orgullo y esos anhelos de ser grande delante de los hombres, Señor, en este momento lo ponemos a tus pies en la cruz y hacemos morir los deseos de la carne, las obras de la carne, para que tú crezcas, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre.